No, hemos recibido al abogado penalista Luis Lamas Pucho, tenemos varios temas que hablar con él, pero vamos a comenzar por lo que es el último tema, aquel que hemos dado a conocer en pocos minutos, un documento de la Fiscalía de la Nación anunciando que se abren procedimientos de investigación por el delito presunto de enriquecimiento ilícito y omisión de considerar declaración en documentos por el uso de relojes de marca Rolex. Esto tiene menos de una hora, señor Lamas Pucho, de manera que tiene que reaccionar en caliente. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Mira, en primer lugar, ¿qué tipo de investigación es la que la Fiscalía puede en este estadio de las cosas hacer con el jefe de Estado? Es una investigación preliminar, es una indagación. Ante la noticia que ha aparecido y que es de conocimiento público, hay indicios que requieren ser esclarecidos, acontecimientos que requieren ser dilucidados, porque hay una presunción de responsabilidad penal. Y la indagación justamente tiene por finalidad recopilar esta información, y creo que es un tema bien delicado, porque en principio no se trata de relojes cualquiera. Son relojes de marca que tienen un valor en el mercado muy significativo. Más que un auto, algunos. Por supuesto. Sí. Y además son relojes que están seriados. Y en el plano de la garantía y el mantenimiento va a resultar muy fácil identificar quién compró esos relojes. Si fue una persona, si fue la señora Boluarte ella misma, o si fue una empresa. Y a partir de ahí puede empezar a hacerse un desagregado, porque no es usual que una persona compre un reloj y se lo regale a la presidenta. No uno, sino varios. Lo mismo podría suceder. Eso tampoco sería legal. No solamente que no es usual, sino recibir regalos por encima de cierto monto. Eso es un acto de soborno. Sí, sí. Eso es un delito. Sí. Es un delito porque un funcionario público no puede recibir ninguna dádiva, ningún regalo de esa naturaleza. Está prohibido por ley. Si son regalos en el extranjero. Hay algunos países orientales, árabes y asiáticos del lejano oriente, que suelen atender con particular afección. Pero eso tiene que estar, digamos, respaldado en documentos, en protocolos, en actos ceremoniales. El país que regala un reloj no tiene todas las prerrogativas para informar que efectivamente ese reloj fue consecuencia de un obsequio, ¿no? Pero si esto no es así... Pero aún si fuera un obsequio de Estado, digamos, ella hubiera tenido que declararlo. Si es el obsequio de un Estado a otro Estado, dependerá en qué momento se hizo ese regalo, por qué razones se hizo ese regalo, cuál era la situación legal y funcional de la persona en el momento que recibió el regalo, y eso es más o menos la línea de orientación. Usted recordará las dificultades enormes que tuvo el expresidente francés Valéry Giscard d'Estaing por unos diamantes que le regaló el emperador de la República Centroafricana, Bokassa, ¿no? Le costó caro a Giscard d'Estaing esos diamantes aceptados como regalo privado. En todo caso, nos dice, no es propiamente una investigación, es una indagación. Claro, porque para investigar a la presidenta tienen que levantarle la inmunidad. Cuando si se formaliza la investigación preparatoria, porque estamos en la etapa preliminar, como ha sucedido en anteriores oportunidades, eso ya requiere la autorización del Congreso para levantarle la inmunidad y someterla a una investigación como cualquier ciudadano común y corriente, con las implicancias que puede tener en el ámbito parlamentario. Porque si le levantan la inmunidad y formalizan la investigación preparatoria, lo primero que van a solicitar, políticamente hablando, es la inhabilitación o la vacancia en el ejercicio del para que sea reemplazada por el señor Soto. Así es, ¿no? Pero ya eso es un tema que escapa, digamos, al análisis propiamente penal, ¿no? Sí, claro. Desde el punto de vista del análisis penal, esta indagación, como la llama usted, que no investigación propiamente tal, supone preguntarle a ella y luego verificar con las empresas que venden esos relojes en el Perú, si ella dijese, como parece que ha sugerido, que lo ha comprado con sus ahorros. Está bien. Ahora, ella ganaba 4.500 soles al mes, hasta el mes de julio del año 2021, cuando fue elegida con vicepresidenta. Primero que todo tiene que saberse quién compró esos relojes. Partimos de la premisa que ella fue la que los compró. Cumplió con todas las formalidades para comprar esos relojes. Esos relojes tuvieron que ser pagados a través del sistema bancario, ¿no? No creo que sean pagados en efectivo. Si se pagaron a través del sistema bancario, entonces entramos a un tema ya de contenido tributario contable, en el sentido de que
tiene que haber una compatibilidad entre los egresos y los ingresos de un funcionario público respecto a relojes que son particularmente valiosos. Entonces, aparentemente, claro, uno habla de un reloj, pero ese reloj cuesta más de lo que puede costar un carro último modelo. Entonces ya la cosa entra en ese análisis, en esa línea de análisis, en el sentido de no solamente no haberlo declarado, sino con qué dinero se compró esos relojes. Si esos relojes son parte de la declaración del pago de impuestos, porque estamos hablando de un funcionario. Es lo que se va a indagar, ¿no? Pero, digamos, esa es la parte más superficial. Lo que realmente puede preocupar es el fondo. Si realmente fue ella la que lo compró o lo compró una tercera persona. Y si lo compró una tercera o lo compró una empresa, la cosa pues se hace más complicada. Ahora, ¿no? Si lo compró ella y dice que lo pagó con efectivo, ¿es legal pagar esos montos con efectivo? De ninguna manera. Hay un tope. No solamente no hay un tope, sino que no creo que una empresa que vende esos relojes pueda aceptar dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque es un sujeto obligado a informar a la unidad de inteligencia financiera, porque son bienes... Por encima de los $10.000, de todas maneras hay un control de la unidad. No solamente por encima, sino, digamos, dependerá pues si los criterios que maneja la empresa que habría vendido estos relojes, porque ese tipo de empresas, por los bienes que comercializa, es bastante frecuente que se vean involucradas con personas que disponen de mucho dinero. Por eso esas empresas tienen que agotar todos los procedimientos tributarios, bancables, contables, administrativos, para que esa compra sea absolutamente lícita y legal. No hay empresa, por lo menos de esa categoría, que pueda aceptar dinero en efectivo, porque además se ve involucrada en un tema en el sentido de que incluso puede verse responsabilizada si es que más adelante se descubre que no se ha cumplido con esas formalidades. Entonces estamos hablando acá de sumas de dinero físicamente importantes, en el caso que hubiera sido así, porque estamos planteando una hipótesis, ¿no? Pero eso ya es una señal de alerta en varias líneas de análisis, no solamente en el tema de enriquecimiento, sino de dónde salió ese dinero, porque además, como sabemos, la señora Boluarte también es objeto de una investigación por lavado de activos. Entonces eso va a complicar mucho más la figura en el sentido de la absoluta transparencia en cuanto al origen del fondo y la forma como se adquirió ese bien. O sea que no es algo banal, puede tener... Yo no lo veo así, yo lo veo un poco más complicado, ya, ¿no? Sobre todo porque ya ella dijo que lo había comprado como el fruto de su trabajo que ella había ejercido de los 17 años. Pero si al cabo de 45 años ganaba 4.500 soles, si eso es lo que había conseguido como remuneración en RENIE, cuando la nombran jefe de la oficina en Surco, pues de además ahí... esa empresa, una empresa de prestigio, en la vida va a aceptar dinero en efectivo. Todo tiene que haber sido comprado con un giro o un cheque. Todo a través del sistema bancario. Sí. ¿No? Entonces ahí está un tema de transacciones financieras sospechosas. Bueno, no es la primera vez que alguien de importancia política tiene dificultades por relojes. También eso parece una afición de la gente que tiene poder estar mirando la hora en un reloj de esa categoría. Hablemos entonces sobre el tema que habíamos previsto, que es el intercambio de oficios que ha habido entre el fiscal de la Nación y el presidente del Congreso, señor Alejandro Soto. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Cómo explicaría a quien no esté al tanto cuál es el conflicto ahí? Yo creo que hay una serie de actitudes excesivas, sobre todo por parte del Parlamento. El Parlamento es el órgano del Estado que representa a los ciudadanos. Es una institución autónoma que se debe caracterizar por la fiscalización y por la transparencia. Lo que ha dispuesto la Fiscalía, volviendo a lo que te mencionaba hace unos instantes, es una indagación. ¿Cómo no va a indagar si hay una información de una persona que dice que se acoge a la colaboración, está haciendo una serie de aseveraciones? No se puede quedar con los brazos cruzados, tiene que investigar, o en este caso tiene que indagar, ¿no? Y justamente volvemos a lo que te explicaba hace unos instantes, la indagación y la investigación. Si efectivamente, una vez que se ha agotado la preliminar, no sé, pues recopilando información, declaraciones, no quiero declarar, me niego al allanamiento, todo lo que tú quieras, pero esa investigación preliminar o esa indagación tiene que terminar. Y cuando termina, el fiscal tiene que tomar una decisión. ¿Tiene plazo? Dependerá del plazo que se ha establecido para la preliminar. Por lo general son 60, 90 días que pueden ser prorrogados. Cuando se investiga, ya se formaliza la investigación,
ahí aparece el tema del levantamiento de la inmunidad parlamentaria a través de un procedimiento que se conoce como el antejuicio. Pero esta etapa previa es una etapa totalmente legal y eso no debe interpretarse como que un poder está interfiriendo en la labor de otro poder del Estado. Todos los ciudadanos, el presidente o la presidenta de la República, somos exactamente iguales frente a la ley y tenemos que responder en los mismos términos en el sentido de colaboración. Pero el señor Soto ha explicado claramente en un oficio que hizo hoy que eso no se aplica al Congreso y refuta y cita el Código Penal y cita la Constitución. Esa es su opinión de él, sí, ¿no? Pero él no es el único peruano que habita en este territorio. Felizmente. ¿No? Hay millones de personas que están a la expectativa de lo que está pasando y como vuelvo a repetir, no solamente la decisión de la Fiscalía de indagar, en los términos como lo acabo de explicar, sino además de denunciar a la fiscal que está a cargo de la indagación. Eso ya significa una fórmula de coerción y de amenaza, de recurrir a una investigación o una denuncia con la finalidad de ¿qué? De inhabilitarla. ¿Cómo vas a inhabilitar a una fiscal que está indagando respecto a hechos que son de conocimiento público? Ese es un acto atenta contra el sentido común y efectivamente parece un acto prepotente, pero jurídicamente ¿cómo se define? Te vuelvo a repetir, ese es un tema absolutamente legal, dejando de lado la discordia que puede haber en el sentido de que un poder interfiere en la labor de otro poder y que de acuerdo al régimen constitucional existe la separación de poderes. Evidentemente todos los poderes son independientes y están separados, pero frente a casos determinados todos tienen que actuar y colaborar con el esclarecimiento de los hechos hasta los límites que permite la ley. Si esto se formaliza en una investigación preparatoria porque hay indicios consolidados de que efectivamente se habría cometido algún tipo de delito, ahí tendrán que recurrir a todas las prerrogativas que están establecidas en la Constitución Política y en el reglamento del Parlamento para iniciar el antejuicio y será el Congreso, a través de los protocolos y las formalidades, si decide o no decide levantarle la inmunidad a los congresistas que están siendo o que tendrían que ser más adelante ya investigados. Ahora, lo que llama la atención que entre los 5 que han firmado este documento hay personas investigadas. Justamente lo que te digo. Los llamados niños, ¿no? Yo digo, si yo como congresista, que estoy representando a la población, todas las personas que depositaron su confianza en mí, me están imputando hechos graves, yo soy el primero en colaborar. Yo no voy a desmerecer ni a hacer mal uso de estas prerrogativas porque no tengo nada que temer. Pero recurrir a una denuncia penal contra la fiscal, sacar declaraciones a través del presidente del Congreso, mi opinión personal, es un hecho totalmente desmedido, aunque otros pueden pensar de manera distinta. No, de acuerdo, pero los argumentos que nos está dando parecen basados en el derecho positivo. El señor Soto dijo también que no iba a permitir que se allanen oficinas de legisladores. Eso también es un exceso. ¿Por qué? A ver, vamos por parte, ¿no? Cuando se dispone una diligencia de esa naturaleza, se necesita la autorización de un juez. No es una cosa que se le ha ocurrido al fiscal. El juez es un juez que va a ponderar si efectivamente existen o no razones de hecho y de derecho que permiten un allanamiento de esa naturaleza. Pero si se decide allanar, habiendo cumplido con todas estas formalidades, es porque la ley lo establece y lo está ordenando un juez que está controlando la actuación de todos los que están participando, ya sea en la etapa de la indagación o en la etapa de la investigación. De acuerdo. Quisiera preguntarle otro tema que tiene que ver con el derecho penal, que es la posibilidad de que la justicia autorice que se investigue el contenido de un celular incautado en un allanamiento de una persona fallecida. Como sabemos, eso es el caso que ha sucedido con los celulares de Alan García. ¿Cuál es el marco normativo para entender esta decisión? El argumento dado es que naturalmente no se le investiga al dueño del celular, pero sí a personas que habrían interactuado con él, aparentemente algunas de las cuales habría hecho afirmaciones ante la Fiscalía sobre lo que él había dicho o escrito, ¿no? Hay una autorización de un juez sí. para poder levantar esa información que está contenida en el teléfono celular. Hay un razonamiento, un sentido de ponderación sobre aspectos específicos que tienen que ser objeto
de esclarecimiento, y no es así que uno accede al celular y accede a toda la información. En la resolución que dispone levantar esa información se debe precisar la cuáles fecha, son los aspectos, los interlocutores, los temas. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber habido un razonamiento planteado por la Fiscalía respecto a la necesidad de tener que acceder a esa información que se supone proviene de una persona, que se suscitó de un hecho en una hora determinada y sobre la cual hay una investigación, no sé, estoy hablando en voz alta, sobre una presunción de un caso de corrupción. Eso es totalmente ilícito y ilegal. Totalmente ilícito. Claro, ¿Se ha hecho ya? ¿Hay casos? ¿Usted pero por supuesto, sí. por supuesto. Acá no se está investigando propiamente los antecedentes del señor Alan García ya fallecido, en el sentido de, digamos, de introducirnos en su vida privada ni nada por el estilo. Acá hay una investigación sobre posibles casos de corrupción. ¿Y cómo se explica que la Fiscalía haya guardado el control de esos celulares durante casi 5 años? Bueno, entiendo yo que ahí lo que ha primado es la cadena de custodia, ¿no? O sea, todo lo que se intervino en esas actuaciones automáticamente entran al ámbito de la cadena de custodia. Nadie lo puede tocar, ¿no? Y dependerá del contenido y de la amplitud de la investigación que está realizando la Fiscalía para poder justificar la necesidad imperiosa de tener que acceder a ese tipo de información en particular. De acuerdo. Antes de que nos gane el tiempo, hay otro expresidente que está en dificultades con la Fiscalía, que es el señor Martín Vizcarra, cuyo domicilio ha sido allanado esta mañana, de la misma manera que el de un colaborador y ministro, el señor Trujillo. El marco en que se hace esto respecto de su inmunidad como expresidente. Bueno, lo primero que hay que recalcar es que a mí me sorprende que haya tenido que pasar tanto tiempo para una diligencia de esta naturaleza, porque el allanamiento pues tiene por finalidad el acceso inmediato a información, porque quien está siendo investigado, conforme va pasando el tiempo, la información empieza a desaparecer. Sin embargo, se ha tomado esa decisión sobre el particular. Son hechos que no están enmarcados, algunos de ellos, porque él tiene investigaciones a nivel del Parlamento respecto a hechos que se suscitaron durante el ejercicio del mandato presidencial, pero también tiene otras investigaciones. Cuando era gobernador regional, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, en ese caso, la inmunidad no tendría por qué... Si son actos que han sido cometidos hace más de 5 años. Parte de una investigación que parte, a su vez, de una premisa de hechos suscitados con anterioridad. El señor Vizcarra ha dicho que él había solicitado que se levante el secreto de las comunicaciones, el secreto tributario y otros. Pero nada de eso tiene que ver con la decisión de hacer un allanamiento, ¿no? No, pues porque el allanamiento tiene que cumplir con estas formalidades. ¿Por qué razones la Fiscalía considera importante, conveniente, pertinente y oportuno realizar una diligencia de esa naturaleza partiendo de la premisa que esa diligencia va a permitir acceder a información que está en el inmueble de la persona investigada y a través del acceso a esa información, que puede ser información manual, material o virtual o electrónica, la Fiscalía va a ir consolidando el proyecto de investigación que está realizando. Pero sucede de que tantos años después alguien guarda en su casa, es por cosa eso que no puede... Usted tiene casos en su larga trayectoria. Mira, la lógica es más clara en el sentido de decir que cuanto más rápido se realizan estas diligencias... Hay más posibilidades de pescar algo, ¿no? El señor Vizcarra, pues, con toda la experiencia que ha venido adquiriendo a lo largo de estos años, con todas las investigaciones, yo me imagino que si tenía alguna información virtual o documental que esconder, no lo iba a tener pues en su departamento, ¿no? Pues evidentemente, si es que es así. Entonces, ya ese es un tema de responsabilidad de la Fiscalía, ¿no? Ahora, ¿qué cosas habrán dicho estas personas que se han acogido a la colaboración dentro de este grupo investigado que puede haber justificado la necesidad imperiosa de hacer un allanamiento en esos términos? De acuerdo. Rápidamente, porque el tiempo nos ha vencido, hay un artículo suyo publicado en el Diario Expreso hoy, bastante severo contra la bicameralidad. ¿Por qué? El argumento principal. Porque hay un consenso de los ciudadanos en mayoría que están en total desacuerdo en la labor que viene desarrollando el Parlamento de la República respecto a su performance y todo lo que conocemos. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo entender
de que se ha aprobado modificar la Constitución para establecer la bicameralidad. Pero justamente quienes quieren dicen que es para mejorar, pero para evitar que sean tan malos los futuros como lo somos nosotros ahora. Claro, porque además quienes van a supuestamente a reformular todo el dilema y el fenómeno que atraviesa el Congreso de la República posiblemente sean los mismos que están siendo parte de este fenómeno. Que podrán ser reelegidos. Pero hay que respetar senadores. Por lo menos lo que dice la población. La población emitió un pronunciamiento hace unos años atrás. Hace más de 5 años, ya me parece que prescribió. Sí, pero la condición ha ido empeorando. Bueno, entonces, en todo caso, muchas gracias. Ha sido una lectura muy útil que un abogado penalista como usted se pronuncia con tanta claridad y severidad sobre ese tema. Muchas gracias, doctor Luis Lamas Pucho. Vamos a hacer una pausa.